La gloria es de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Lo apagué? Ah, está bien. Busque usted la palabra es del Señor para esta escuela dominical, para nuestra meditación. Se encuentra la palabra del Señor en la epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 1. Primera de San Juan, capítulo 1. Terminamos la carta de Pedro y entramos a Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Y el texto sagrado está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Si está apercibido de la palabra del Señor, le daremos lectura como estamos enseñados alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. El texto sagrado. El texto sagrado. Lo leemos entre todos, los ponemos de pie y le damos lectura en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios añada una rica revelación a esta su palabra en esta escuela dominical. Amén. Le invito a que le demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor en esta hora, Él me asista, Él use mis labios y esté usted clamando
en esta mañana. Nos encontramos ante una palabra muy hermosa. Entramos al nuevo libro, que es la primera de Juan, y son del primer capítulo, los 4 primeros versículos, que cada uno de ellos son hermosos, bien profundos. Venía en el auto meditando en algunas palabras que el Señor me daba. Y este libro es hermoso, bien profundo, donde el escritor prepara a la iglesia por aquellos malvados que querían torcer este conocimiento de este evangelio maravilloso. Y podemos ver Pedro que dio el anuncio y ahora cambia de personaje, que es Juan. Entonces, este libro, si lo analizamos, tiene algunos pasos bien importantes, que debe haber la comunión con Dios, que somos hijos de Dios, que debemos tener el espíritu de verdad. Entonces tenemos que debe estar la comunión, que somos hijos de Dios, que tenemos que tener el espíritu de verdad, el amor de Dios y las promesas de Dios. Este libro que vamos a ver es cortito, pero tiene un contenido hermoso, donde nos presentan cosas profundas, donde vamos a ver nosotros la verdad y la justicia. Que el Señor sea muy glorificado. Lo importante, por eso en la escuela dominical, cuando usted no participe de la escuela dominical presencial, y no lo puede hacer por distintos motivos, la idea que usted es como cuando usted iba al colegio, cuando nos daban algún trabajo o algún libro que leer. Cada uno de nosotros después tenía que ver cómo conseguir para cumplir y poder tener la nota por aquel trabajo, aquel libro, aquel resumen. Que el Señor sea muy glorificado. Aquí el siervo de Dios me dijo que después de esta clase iba a hacer una prueba. Así que no sé si usted está preparado para que el siervo de Dios. Es solamente un decir, hermano, para que estemos atentos, para que todos nuestros sentidos estén atentos, porque el Espíritu Santo es el que administra acá. El siervo de Dios está puesto, visiblemente nosotros lo vemos, pero quien administra es el Espíritu Santo, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Que el Señor nos dé gracia. Algún hermano que le dé lectura, son 4 versículos, así que 4 voluntarios que lean el primer versículo de la lección. Mi hermano Marco, Dios le bendiga. ¿Aló? ¿Aló? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de la vida. Gloria a Dios. El verso 2. Mi hermana Jimena, de ahí mi hermano. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano Nino. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano Josía. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Hermosos los 4 versículos. ¿Le quedó alguno así o alguna palabra de los 4 que se leyeron? ¿Alguien me puede mencionar?
¿Alguna otra? ¿Alguien? Que se le diga algo miren, le leímos recién. ¿Ya? ¿Alguna otra? ¿Ah? Bien, bien. Amén. Entonces, nosotros, viendo la luz de la palabra, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Que el Señor sea muy glorificado. Esto está hablando el escritor, el hermoso, po. Lo que él vio, lo que él palpó. ¿Nota la diferencia? Ver, apalpar, contemplar. Ellos contemplaron todo eso. Estuvieron cerca del Maestro y vieron todas las cosas que él hizo. Y podemos nombrar una cantidad de situaciones, cuadros y figuras que nos muestra la palabra de Dios. Cojo, manco, ciego, enfermos, paralíticos, sordos, muertos, sedientos. Todo lo que mencionamos usted ahora en su mente, llévelo a la palabra del Señor. ¿Dónde están estas cosas? ¿Dónde están? Que el Señor sea muy glorificado, porque el profesor me está nombrando, pues, ¿dónde están estos cuadros, estas figuras? Que el Señor sea muy glorificado y el Señor nos trae recuerdos hermosos, porque aquí hay un verbo, hay un juego hermoso que tiene conjugación. La palabra, diríamos, la escritura es plana. Tiene verbos, tiene sustantivos, propiedades, adjetivos, es plana. Pero la palabra de Dios es viva. No sé si me doy a entender. Este libro está escrito en una imprenta. Es plana. Pero la palabra de Dios es la voz de Dios que nos habla. No sé si nota la diferencia. Lo que quiero explicarle. Entonces el Señor aquí nos muestra a través de este hombre el verbo. Y el verbo es Dios, el mismo. Que el Señor sea muy glorificado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué hermoso, ¿eh? Porque anduvieron los apóstoles y los que anduvieron cerca vieron todo esto. ¿Se acuerdan? Le hizo misericordia y le dijo, ande y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esto estamos viendo aquí lo que está escrito. Ahora veámoslo lo espiritual en nosotros. ¿Qué es lo que ha visto usted? ¿Qué es lo que ha contemplado usted? ¿No ha visto las maravillas? Si éramos perdidos, éramos nada. Y el Señor ha tenido misericordia y todavía nos queda, porque somos orgullosos, vanidosos y un montón de cosas, y el Señor nos habla con tanto amor. Que el Señor sea muy glorificado, para que meditemos en esto hermoso que el Señor nos habla, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso es lo que está hablando, lo que Él vio, tantas cosas que el Señor hizo en todo el proceso de Cristo Jesús en la tierra. ¿Cuántas situaciones hizo? Y además lo perseguían para matarlo. Porque los hombres no podían, entendían la parte primordial, la divinidad de Jesucristo, pero no podían entender y aceptar la parte humana de Cristo. No sé si me explico. Los judíos entendían esa parte divina, pero la parte humana no la podían entender.
Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones, porque el Señor nos muestra estos cuadros así, la palabra de Dios, cuadro y figura, para que nosotros veamos dónde estamos, po. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué hermoso! Porque Él nos está hablando con respecto a eso que se palpa del verbo de vida, eso tocante, eso hermoso que el Señor nos entrega. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprenden. Dice, no prevalecieron. Pero el Señor nos enseña cosas hermosas, para que nosotros analicemos. ¿Quién era el verbo? Que el Señor sea muy glorificado. El texto sagrado nos confirma a nosotros en esta mañana en la escuela dominical precisa de estos 4 versículos, ¿ya? Entonces, si usted lo analiza, este libro es cortito, pero tiene un contenido, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Si nosotros lo analizamos, yo me gozaba, porque a la luz de la palabra el Señor nos pide comunión, eso nos va a pedir en este libro, nos va a pedir que seamos hijos de Dios, que tengamos el Espíritu de verdad, el amor de Dios y esas promesas que Dios tiene. Y yo lo resumí en estas 5, yo los tengo anotados aquí, hermano. Estas 5, ¿sabe cómo las resumí? Verdad y justicia. Verdad y justicia. Y si usted lo analiza a la palabra, se va a encontrar con otras cosas que el Señor, porque aquí esto es algo que fluye, hermano. Yo puedo predicar, puede venir otra persona y predicar el mismo pasaje, y algo hermoso, hermano. Es un fluir constante. Que el Señor sea muy glorificado, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué hermoso! Todo esto se nos ha manifestado, no porque nosotros seamos mejor que el mundo. Si el mundo, la diferencia de la gente del mundo es porque no ha creído en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Nosotros predicamos a Cristo, predicamos la salvación. Nosotros no predicamos que tienen que, no sé, porque el Señor le va a quitar el vicio, que le va a quitar esto, ¿no? No, tienen que dejar esas cosas ellos. Tienen que dejar eso para que se pueda manifestar la vida de Cristo y puedan nacer en Cristo Jesús. Que el Señor sea muy glorificado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. El oír es algo, para mí, el oír es estar atento, porque a veces nosotros oímos y no sé si nota la diferencia, oír o escuchar. A ver, ¿cómo le pongo el ejemplo? Si golpean la puerta, usted escuchó, pero hay alguien en la puerta. Anda a ver, porque escuché, oí. Entonces la atención es importante, el oír, estar atento con todos nuestros sentidos. Porque a veces nosotros golpean, no, me parece que golpearon. ¿Y qué tiene que hacer usted va y abre la puerta? Ah, sí. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones, porque el Señor nos
instruye y nos nutre a través de el alimento de nosotros, por donde nosotros comimos. El alimento, por donde come usted, no es por la boca. Eso es para la carne. Pero en el espíritu, por donde usted come, es por el oído. ¿Cómo será eso? ¿Cómo yo como por el oído? Esto es espiritual. Esto es espiritual, es hermoso, hermano. Entonces, por eso hay dichos que entra por un oído y sale por el otro. Porque no ha atesorado, no ha tomado de esta sustancia. No ha estado atento. Porque para comer nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuáles fueron mis primeras palabras? Que el siervo de Dios iba a pasar a hacer una prueba. Pero eso es un decir que les dije yo, hermano, para que estén atentos. Entonces, las primeras palabras eran que cuando estábamos en el colegio, nos daban tarea, trabajo, leer libros. ¿Y qué tenía que hacer usted para la nota? Poner atención, estar preocupado, estar atento, estar escuchando. ¿Qué pasaba si usted no estaba atento? La profesora o le ponía anotación o lo mandaba para afuera. ¿O no? Que el Señor sea muy glorificado. Y a veces no éramos culpables y nos castigaban. Todo el curso castigado. No, pues salíamos al recreo por uno. Y después nosotros cobrábamos. ¿Ah? Sí, pues. Que el Señor tenga misericordia. Acá es distinto, hermano. Pero no porque sea distinto nos vamos a descuidar. Tenemos que estar atentos. Porque el Señor a veces nos repite. Por eso le decía yo que el mismo predicador puede predicar hoy día, usted puede predicar el mismo mensaje y seguimos exactamente igual y no hemos aprendido nada porque no los hemos alimentado de realmente de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Tiene una profundidad este libro hermoso, hermoso. Por eso yo le nombré 5 cosas nomás, pero lo resumí en 2 palabras: verdad y justicia. Porque el Señor quiere que tengamos comunión, que seamos hijos de Dios, que tengamos el espíritu de verdad. Mire, le nombré 3 nomás. ¿Se acuerda de las 2 que faltan? Estábamos recién nomás. Entonces el Señor, repito, este libro que vamos a leer, que es cortito, tiene 5 cosas marcadas, que es la comunión de Dios, hijos de Dios, espíritu de verdad, amor de Dios y las promesas de Dios. Y yo lo resumí en verdad y justicia. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones, porque Él quiere que nosotros estemos atentos. Nosotros somos hijos de Dios, pero más que hijos de Dios, ¿sabe lo que quiero decir? Que nosotros somos engendrados. Porque podemos decir que la humanidad son todos hijos. Pero ¿dónde está la diferencia? Que a nosotros nos engendraron. Estamos directos ahí del tronco. ¿Cómo esto, hermano? Los del campo me entienden. Cuando hacen un injerto ahí, lo ponen. ¿A dónde lo ponen? ¿Ah? Al tronco, a la parte más firme, y le van colocando ahí, no sé cómo decir, un ungüento ahí, no sé cómo algo le ponen y después lo embarrilan. Y el Señor te quite con cuerdas de amor. ¿Querés salirte ahí? ¿Ah? Yo he visto a veces injertos ahí que, ¿y qué lo hacen? Y los van y lo de nuevo. Y cuando el árbol de repente está medio chueco, ¿qué le ponen? Un palito. ¿Y qué le ponen después a firmar el palito con el tronco? Le ponen una cinta para que también el palo no se vaya. Que el Señor sea muy glorificado. El Señor te ama. Y mira qué hermoso, porque Él era el Verbo. Era Dios mismo, Cristo mismo. El Verbo es eso. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones, porque Él quiere bendecir su vida, hermano, para que usted esté en este evangelio maravilloso, en esta verdad, porque
venía escuchando una predicación y a un siervo de Dios le preguntaban cuál eran, si tenía cobertura de apóstol, si tenía cobertura de, ¿qué apóstoles tenía la cobertura? Sí, le dijo, tengo cobertura, le dijo el siervo de Dios. ¿Y cuáles son? Son Pedro, Juan, los 12 apóstoles. Eso es la cobertura. Porque hoy en día se está buscando eso, que usted tiene que tener cobertura. ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuál es su cobertura de apóstol? Y usted lo puede encontrar. Todo esto, hermano, es tremendo. Para algunos la tecnología ha sido de bendición, pero para otros, complicado, hermano. Por eso yo, mis palabras, es que usted esté atento. Y si el Señor le pasa una hoja para que rinda ahí, ¿ah? Cómo estuvo la clase, que se saque una buena nota, se saque un 10. Esto es espiritual, hermano. ¿Y cómo los pillamos nosotros? Yo me he pillado, hermano. Yo me he pillado varias veces. Y aquí mismo en la iglesia. Pero como uno está atento, mi pastor un día dijo el texto y yo no le quise preguntar la lección y no le quise preguntar a mi pastor, no escuché. Pero cuando empezó a leer, ¡fa! Así, y yo le dije, porque mi señora me decía, ¿dónde va a leer? Espera un poquito, le decía yo. Y eso es lo que el Señor hace, hermano. Y pude seguir la lectura. Es por eso que tiene que estar atento. Porque si cualquier cosa nos distraímos. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones. Por eso estaba aquí los discípulos. Decían, pero si nosotros vimos y contemplamos, palpamos. Que el Señor sea muy glorificado. No se pierda de este lugar. Porque hay cosas que no va a ver, ni va a palpar. No sé si me explico. Los apóstoles estuvieron pegaditos y veían todo lo que estaba sucediendo. Todo. Así que esté aquí pegadito, para que no se lo cuenten. Porque yo en alguna oportunidad hice un ejercicio, le conté a un hermano en una escuela dominical, de joven, estoy hablando mucho tiempo, le conté una historia. Y le dije al hermano que se la contara a ese hermano y habíamos como 15 jóvenes. Y partió el joven, le conté la historia y le pedí al último que la contara. ¿Qué es lo que escuchó? Fuera de lo original que partió. No sé si me explico. Es un ejercicio que se hace mucho. Entonces es para ver si estamos atentos, porque al hermano a lo mejor le escuché algo y no era así. No, si me lo dijo el hermano, no, la hermana, no. Es mejor estar, si yo lo vi, lo contemplé, estaba ahí. Si mi pastor dijo. No, si mi pastor no dijo. Que el Señor sea muy glorificado, para que estemos atentos. Por eso la palabra del Señor, vemos cuadros y figuras hermosas de los apóstoles, estuvieron ahí, vieron. Contemplar, ver y palpar se parecieran que es lo mismo, pero no es lo mismo. Que el Señor sea muy glorificado. En esta mañana el Señor nos dé su gracia. Nos dé su gracia. Porque hermosa la escuela dominical. Uno de los servicios que desde niño a mí me ha gustado ha sido la escuela dominical. Yo tengo varios cuadros y figuras en mi mente de niño. Recuerdo, escuela dominical, y el siervo de Dios se paseaba, y muchas veces se fue y se sentaba al lado mío. Me preguntaba, ¿entendiste? ¿Entendiste esto? ¿Se me olvidó? Y uno miraba al siervo de Dios y era niño. Ya. Y uno buscaba y se lo leía. Bien, me decía. Yo niño, po.
Y al otro domingo iba de nuevo. ¿Dónde estuvo la escuela el domingo pasado? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el texto el domingo pasado? Les pregunto, ¿dónde estuvo el texto el domingo pasado? ¿Se acuerda alguno? ¿Dónde estuvo el texto? Fueron 2 versículos, se los regalo. Que el Señor sea muy glorificado. Si yo también fui, muchas veces me pilló. ¿Se acuerda dónde estuvo la escuela el domingo pasado? Hasta hace poquito, hace 7 días atrás, no. ¿Dónde predicó el siervo de Dios? Que el Señor sea muy glorificado. Si es también para mí, hermano. Si yo no soy mejor que usted. Es para que estemos atentos. Para que nuestro oído se alimente. Nuestro espíritu esté ahí. Que el Señor sea muy glorificado. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor sea muy glorificado. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está escrito, por eso le decía yo que esta palabra es plana. Digamos, la escritura es plana, pero la palabra de Dios no, es viva. No sé si me di a entender la diferencia. Que el Señor sea muy glorificado. Por eso, que el Señor use, esté usted atento. Ya sea un joven, un anciano, una señorita. Yo me gozo, hermano, yo me gozo cuando escucho a los jóvenes. Porque a veces los jóvenes me dan 2 o 3 palabras y hay palabras a veces que yo no están en mi léxico cotidiano y yo las anoto y las busco. ¿Por qué menciona eso en la palabra? Que el Señor sea muy glorificado. Mire, yo, por misericordia de Dios, me mandan predicaciones, me mandan cosas así. A veces las escucho, a veces no las escucho porque no tengo tiempo, pero mayormente las escucho. Pero, ¿sabe? Me alimento. Pero también me piden a mí que yo les comparta a ellos. En un tiempo atrás yo me grababa casi todas las predicaciones, yo no me estoy grabando ahora, me llaman y yo les cuento nomás. Porque hay que tener mucho cuidado. Yo me cuido mucho de eso. No quiero que el día de mañana digan, ¿y este qué se cree? Evangelista, apóstol. ¿Qué título? No, la honra del Señor nomás. El Señor nomás. Cuando usted sea algo, para el Señor, para el Señor. Yo doy gracias a Dios en esta hermosa mañana de esta, diríamos, introducción a este libro. Es como una introducción. Porque si usted toma nota de los 5, porque yo le entregué para que se adelante un poquito. Para que vaya adelantado, que cuando antiguamente, ¿se acuerda? Usted sabía mucho y lo adelantaban de curso. ¿No es que después el Señor lo puede usar aquí? El hermano me hizo la tarea, po. Me dio la pauta. Sí, el Señor hace como Él quiere, hermano. Que el Señor sea muy glorificado en nuestros corazones y esta escuela la voy a entregar en las manos de nuestro pastor. Hermano, vamos a dar algunas oportunidades a los hermanitos para que también puedan explayarse. Y posterior, cuando terminemos,
he sentido algo importante. Conversaba con unos hermanitos acá con respecto al método que vamos a empezar a usar en la escuela dominical. Y fíjese que en las clases que tenemos nosotros vía online, podemos tener más salas, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a seguir en la misma posición, en la misma postura de hacer la escuela dominical por clases separadas, pero en esta oportunidad vamos a separar a las Dorcas también. Y mi pastora va a estar con las hermanas Dorcas. No sé si me estoy explicando. Y nosotros vamos a estar con los varones, aunque tenga 2 o 3 varones, para que mi esposa también pueda trabajar con las Dorcas. Y cuando estemos el día domingo en la mañana, lo vamos a hacer así de esta manera. ¿Ya? Mirando un poco al remanente fiel, pues, hermano. Porque, si bien es cierto, la misericordia de Dios alcanza para todos, pero los fieles hay que darles también alguna bendición. ¿Cierto? Yo podría hacerlo venir en la mañana a usted y después hacerlo venir en la tarde y en la mañana a la escuela y en la tarde a reunión, pero este tiempo de invierno, el frío, dice que no se puede. Pero creo que el próximo domingo, cuando estemos de mañana de nuevo, habrá otro hermano que tome la clase para todos nosotros, ¿cierto? Y en los días de semana, cuando estemos, no el fin de mes, sino que tengamos los otros domingos, vamos a agregar, ¿se puede, Eli? Al Zoom, la clase de las Dorcas, que mi esposa esté con las Dorcas, no, cuando lo hagamos por Zoom en nuestras casas. ¿Se puede? Ya. Entonces vamos a agregar una sala ahora, que es la sala de las hermanas Dorcas. Y mi esposita va a trabajar con las Dorquitas, ¿cierto? Donde estén. Y nosotros con los varones, que me gustaría ya que empecemos a... Mire, con los varones tengo al hermano Orlando, el hermano Bernabé, el hermano Nino, está Marco aquí, el hermano Fernando, cuando tenga tiempo de su trabajo. Entonces, así podremos tener también la oportunidad de que las hermanas se puedan desarrollar. Las señoritas van a estar con las señoritas junto con los jóvenes. Junto con los jóvenes porque no tenemos más jóvenes y no tenemos un número muy grande. Entonces ahí sí se pueden juntar. Pero como esta mañana es un día especial, y tampoco queremos andar corriendo, porque también la idea es que no hagamos todo tan apurado, que podamos explayarnos, hermano, y ir viendo, ¿cierto? Y sacando conclusiones, porque aquí el verdadero maestro es el Señor, ¿cierto? Aquí Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos dirige. Voy a dar la oportunidad a mis hermanos, pero yo puse harta atención, porque no quiero que me saquen un rojo. No quiero reprobar, pues, quiero aprobar. Entonces, gracias al Señor, yo siempre puse atención en clase, pero lo único que siempre me costó aprender y fue matemática, hermano. Para mí eso era un martirio, un martirio. Yo al profe de matemática, yo creo que no al profe, la asignatura, la odiaba yo. Somos 3, dice la Eli. ¿Cierto? Pero en lo demás, en historia, en lenguaje, siempre estuve atento, siempre aprendí y me gustó sobre todo la historia. Y hay algo aquí que quiero, después de esta bonita palabra, quiero decir algo muy importante. Y ¿sabes lo que me llama la atención? Cuando habla del verbo de vida. Y fíjese que cuando habla del verbo de vida, el hermano dijo algo, que la palabra es plana, ¿cierto? Que toda la escritura es plana. Pero el verbo conjuga, el verbo se mueve, el verbo activa. Yo, tú, él, no, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Ese es el verbo que lo conjuga, ¿cierto? Hay verbo presente, el pasado del pretérito indefinido, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas de verbo. Pero cuando habla del verbo de vida, dice Juan, en el principio, ¿qué más dice? El principio era el verbo, ¿cierto? Quiere decir entonces que si en el principio era el verbo y el verbo dice, no, estaba con Dios, ¿cierto? Quiere decir entonces que el verbo no es individual. El verbo no es separado, está dentro de la misma, ¿cómo lo puedo explicar? Es un todo, conjuga. Y cuando habla del verbo de vida, está hablando exclusivamente de Cristo.
Y este verbo de vida es el mismo árbol de vida que está en Génesis capítulo 2. ¿Cierto? Dice, y en medio del huerto, ¿qué es lo que había? Un árbol que se llamaba el árbol de la vida. ¿Cierto? Y en Apocalipsis dice que tiene hojas de sanidad para las naciones. Y Apocalipsis capítulo 19 dice que había un personaje vestido de blanco en un caballo blanco y que dice el verbo de Dios. Entonces, este verbo de vida es Cristo mismo, es el Señor mismo, que vino para darnos vida y vida eterna, ¿cierto? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, una vida plena en el Señor. Ahora, esto es tan hermoso, porque el hermano decía que Juan dijo, y vimos, Juan capítulo 1 dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, no, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, gloria sea al Señor, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el verbo que es Cristo no está separado, es Dios mismo, el Señor mismo. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo vida? ¿Por qué usted tiene vida? Y no estamos hablando, como decía el hermano, de una vida humana, de una vida terrena. No, ¿a qué vino Cristo? A darnos vida. Vida eterna. Por eso que yo creo que soy salvo. ¿Y usted cree que es salvo? Claro que soy salvo. Y soy salvo no porque yo tengo la salvación personal, sino porque Cristo me la dio. El Señor me la entregó. Puso vida en nosotros. Y esta vida es una vida hermosa, es una vida que más allá de los problemas, de las dificultades, de los problemas que podamos llevar, nos permite vivir, hermano, de una forma plena. No necesitamos nada más que Cristo, no necesitamos nada más que el Señor. Entonces, cuando las personas o los que están al frente se ponen a hacer un montón de cuestiones, ¿cierto?, para, digamos, mover a la iglesia y hacerle de una cosa a otra, haciendo actividades, haciendo activismo y cuestiones, están perdiendo el tiempo. Lo único que están haciendo es sacar a la iglesia del centro, que es el Señor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Él está la vida. Dice, Juan define la vida eterna por lo que se refiere a Cristo. Puede hallarse solo mediante la fe en Jesucristo y la comunión con Él. Entonces yo le digo una cosa. El que no tiene esta vida, el que no conoce este verbo de vida, el que no conoce a Cristo, ¿puede tener comunión con usted? No tenemos comunión. Por eso que no hay comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas. Por eso que el Señor nos manda a separarnos del mundo, a hacernos amigos de Dios. Pues yo no puedo tener comunión con alguien que no tiene comunión conmigo, que no tiene a Cristo dentro de mi corazón. Por eso que usted, hermano, y lo digo para ir luego a darle la oportunidad, por eso que usted se angustia o aflige su alma cuando usted está en un lugar donde se está dando cuenta que lo que ahí se practica no es de Dios. Por eso que usted sufre. Por eso que nosotros nos incomodamos, pues, hermano. Porque dice, lo que hemos oído y visto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, vosotros y nosotros, para que tengamos. Yo le pregunto esta mañana, ¿tiene comunión con su hermano usted aquí? Tenemos comunión. Hablamos el mismo idioma, ¿cierto? Estamos recibiendo la misma savia, la misma vida. El verbo que es Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, voy a usar un término castellanesco o un lenguaje, ¿cierto?, de profesor de castellano. Por eso que el verbo conjuga en todos los que estamos aquí. Hablar al micrófono. Gracias, hermano. Me puso ahí. ¿Usted sabe para qué está bueno, hermano Sergio?
para poner esa cuestión en los estadios cuando quedan 5 minutos. Lo pone ahí. Por eso que tenemos comunión, porque el verbo de vida, Cristo, conjuga en todos nosotros. Yo le digo, el verbo de vida es tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos. Por eso que Juan dice aquí, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y si eso no sucede, entonces la vida de Cristo en alguno de los dos no está. No sé si me explico. En alguno de los que estamos hablando no está el verbo de vida, no existe, no está. Ahora, escuche lo que le voy a decir una cosa. ¿Usted lo ha visto? Pero Juan dice, lo que hemos visto y oído, ¿cierto? Él lo vio, pues él estuvo con él, sí. Lo cataloga el Señor como el discípulo amado. Oiga, hermano, Juan dormía ahí en el... ¿Se acuerda cuando Pedro dice, Señor, ¿y este qué? ¿Cierto? ¿Y este qué? ¿Qué va a pasar con este, Señor? Y el Señor le dice, Pedro, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme nomás, ¿cierto? Juan era el discípulo amado del Señor. Dormía en el pecho, ahí yo, oiga, qué linda experiencia, hermano. Usted cuenta experiencia con mi obispo San Martín, cosas bonitas que usted vivió, pues. Cosas bonitas que yo viví con mi pastor Raúl también, pues, ¿cierto? Cosas que, ahora, llevémoslo al plano familiar, lo que usted ha oído. Por ejemplo, yo veo la conducta de Eli, veo la conducta de Josías y veo que ellos han oído, ¿cierto? Y han visto cómo su papá se ha comportado con ellos, porque esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué los hijos mundanos, los que no son hijos del Señor, tienen ese comportamiento? ¿Por qué? Porque lo han visto y lo han oído. ¿Cierto? Fuman, toman, hacen todo lo que el mundo hace porque lo han visto y lo han oído. Yo me acuerdo de mi mamá. El Señor la tomaba a las 3 de la mañana y se levantaba a orar. Y de repente ahí estaba mi mamá orando. Y muchas veces me dijo, usted necesita, ore. Usted quiere, ore. Usted quiere, ore. El Señor. Entonces aprendí a orar porque alguien me lo enseñó. Alguien en el cual el verbo de vida conjugó en ella, me lo enseñó a mí. Entonces cuando mi mamá oraba, cuando mi mamá leía la Biblia, para mí no era algo extraño. Porque me fue traspasado hacia mí también. Entonces, hermanos amados, yo les digo en esta mañana a los que estamos aquí presentes en la escuela dominical, mire, ¿qué nos motiva a venir? ¿Qué nos impulsa a venir? Es la vida del Señor en nosotros. Porque fuera por mí, mire, mi esposa, la salud que tiene, fuera por ella estaría acostada, quizás no habría venido, pero está aquí, con sus dolores, con sus cosas. Baja la hermana, viene de allá, de Carmen Bajo, con su hija, caminaron no sé hasta dónde, hasta Chocolán, ¿cierto? Cochalán, no sé cuánto se llama esa cuestión, ¿cierto? Chocolate, no tengo idea. Caminaron, yo le pregunté recién a la Catalina, oye, ¿cuánto te echáis de tu casa hasta, cuánto es Cochalán? Chocalán, chócale. Media hora caminando, mi pastor. ¿Pero por qué hace ese sacrificio? ¿Por qué lo hace para llegar aquí? Porque algo en ella hay. La vida de Dios se manifestó en ella. Y la hace venir no porque tenga que llegar y porque tenga que cumplir, para que mi pastor no me diga nada con la hermana María, sino que vienen porque la vida que está en ella las impulsa a llegar aquí. Porque tiene comunión. Porque está en la misma fe. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Termino. ¿Qué le produce gozo a usted? Al mundo le producen gozo muchas cosas. Yo diría que el mundo no tiene gozo, ¿eh? Yo diría que el mundo tiene alegría. Tiene alegría. Un chiste en el festival, un chiste a usted le produce alegría. Pero el gozo, escuche bien, el gozo lo proporciona Cristo. Amén. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, cuando la persona dice estoy pletórica de gozo, mentira. Si no tiene a Dios, no tiene gozo. Lo que tiene es alegría. Lo que tiene es un momento espontáneo de risa. Pero el gozo lo tiene el creyente, el Hijo de Dios lo tiene. ¿Sabe por qué lo tiene? Porque primero, es un fruto del Espíritu y no tiene nada que ver con lo emocional, ni con la euforia, ni con el júbilo, sino que usted puede estar lleno de angustia, lleno de problemas. Sin embargo, ¿qué dice Habacuc? Aunque todo esto pase, yo me alegraré.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por lo tanto, el gozo tiene que ver con algo divino. Amén. Entonces, esta mañana el Señor nos habló esto, ¿sabe para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Yo no necesito más. Para tener gozo, no necesito más que a Cristo. Teniendo a Cristo, lo tengo todo. ¿Y usted? Yo tengo a Cristo y lo tengo todo. ¿Y usted? Lo repito, yo tengo a Cristo y lo tengo todo. ¿Y usted? Amén, amén, amén. Lo tengo todo. Te tengo a ti. Me siento grande. Te tengo a ti. El reino es mío. El cielo es. Si ahora canto, si ahora río, es porque yo te tengo a ti. Este corito lo cantó el pastor Aldo en Francia, porque me lo pidió. ¿Se acuerda mi pastora? Me dijo, oh, mándame el corito, lo tengo todo, te tengo a ti. Ese coro es de mi pastor Alvarado. Como yo no me acordaba, se lo pedí al pastor Kelo. Y le dijo, ojalá lo sepáis. No, pero no quiero que me lo escriban, le dije. Mándamelo cantado. Y tomó la guitarra con su hijo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Y lo mandé para Francia, hermano. Me dice el pastor, estuvimos una hora danzando, pastor. Porque lo único que puede danzar cuando te están atacando los musulmanes para matarte es el gozo del Señor. Dios te bendiga. Hermano, el jueves pasado me tocó asistir a la iglesia de Melipilla. Me fui en mi auto. Me subí en el auto. Yo no escucho radio, casi nunca pongo la radio del auto. No me gusta porque todas estas radios nuevas, estas emisoras, tienen sus levaduras y cuestiones. Y de repente puse el radio, ¿se llama esa cuestión? La radio, sí, la aprendí. Y salió una alabanza que cantaron en conferencia, no me acuerdo cuánto se llama. Digno de honor y gloria. No me acuerdo mucho el ritmo. Claro, la que fue en la clausura, que estaba mi hijo ahí, y la puso hermano Marco. No sé si usted me va a creer, pero me vino un gozo en mi alma, hermano. Me tocó el Señor en mi corazón, que llegué a la iglesia de Melipilla, y un hermano que está ahí me dice, ¿qué le pasa a mi pastor? ¿Por qué está llorando? Si usted supiera, le dije, si usted supiera, porque salía vida de esa alabanza. Yo no soy muy bueno para escuchar músicas de otros lados, usted me conoce. Pero venía tanta inspiración ahí, y sabe por qué la alabanza, lo único que decía, porque el honor, la gloria te pertenece, el honor, amén, y el Señor tocó mi corazón. Eso lo produce solo Cristo, hermano. Solo el Señor lo produce. El mundo le va a producir alegría al hombre, algarabía, muchas cosas, pero el que produce gozo es el Señor. Dios le bendiga.